Bien o para mal, todo está concentrado en la figura del presidente Donald Trump y probablemente va a ser así durante el próximo año. Por lo tanto, ¿cuánto daño además están haciendo los demócratas a su propia campaña? Sí, porque en el último tiempo han renunciado varios a su candidatura por problemas de financiamiento u otras situaciones, pero claramente lo único que se podría hablar un poquito Joe Biden, porque reaccionó en contra de una persona en particular republicana, que lo cuestionó. Y porque está Mariana en el centro de la acusación constitucional con el caso de la trama ucraniana. Exacto. Vamos con otra noticia. Podría pasar desde 5 años en prisión hasta ser condenado a muerte. Esa es la situación judicial de hoy que enfrenta el empresario chileno detenido en Indonesia por supuestamente ingresar metanfetamina en estado líquido a ese país. Pablo Marín Vergara Varas voló de Tailandia a Indonesia a su arribo. Cuando pasó por los rayos X, los oficiales de la aduana dicen que hallaron esta sustancia líquida en una botella que escondía en un calcetín. Según precisó la policía, eran 77,26 gramos de metanfetamina. Como es más de 5 gramos, podrían condenarlo a muerte. Aún no está claro si traficaba o si es solo posesión. De ser así, arriesga una pena de hasta 15 años. Vergara Varas contrató un abogado que encabece su defensa. Ahí vemos la fotografía del chileno ante la justicia local, mientras está recibiendo el apoyo del consulado chileno en Bali. Indonesia tiene mano dura contra el narcotráfico. Según una ONG local, entre el 2015 y 2016, 18 personas murieron ejecutadas, 15 de ellas eran extranjeras. Recordemos que es un país musulmán, donde no solo se prohíben las drogas, también el alcohol y el sexo fuera del matrimonio. No me asusta, es injusta, ilegal e inconstitucional. Así ha reaccionado el renunciado presidente de Bolivia, Evo Morales, tras conocer la orden de arresto en su contra. La Fiscalía de La Paz la emitió, ahí la estamos viendo en la papeleta, en el marco de la denuncia presentada por el actual gobierno interino encabezado por Yanine Áñez, por los cargos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, casi en forma simultánea, Argentina confirmó el estatus de Evo en ese país como refugiado, lo cual imposibilita cualquier posibilidad de extradición. El proceso abierto se sustenta en un audio revelado por el actual ministro del Interior, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales, dando instrucciones desde México a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos, interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades con el fin de incrementar las protestas en Bolivia. De hecho, nosotros escuchamos parte de ese audio, ¿verdad? Lo revisamos en esa oportunidad. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de Bolivia ha elegido durante la madrugada, fueron muchísimas horas las que trabajaron ahí, los 6 miembros de un nuevo Tribunal Supremo Electoral de cara a los próximos comicios presidenciales del 2020. En esta sesión se eligieron a 6 miembros titulares y otros 6 suplentes entre más de 300 candidatos. De ellos, 3 deben ser mujeres y al menos 2 indígenas o campesinos, como establece la Constitución. Bueno, ahí hay cuotas, ¿no? Hablando de las cuotas, bueno, de hecho es una contribución que hay que reconocérselo a la administración Morales, no solamente haber creado una nueva constitución con el reconocimiento del plurinacionalismo, que ya uno podría entrar a discutir aquello, pero efectivamente sí se definieron esquemas de cuotas hace por lo menos 10 años en Bolivia y han funcionado bien. 2009. La presidenta Yanine Áñez, que andaba con un gorrito de Navidad. Sí, del gorro de viejo de Santa. Sí, simpática. Sí, haciendo entrega de algunos regalos a unos niños en situación vulnerable y llamó mucho la atención, bueno, sobre todo la atención política que vive el país. Vamos al otro lado de la cordillera porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, enfrentó la primera protesta contra su gobierno. 500.000 de personas se manifestaron ahí frente al Congreso para protestar contra el actual gobierno, que presentó un proyecto de ley de emergencia económica 8 días después de asumir. Anunció que suspenderá por 180 días un aumento semestral automático de las jubilaciones y lo hará por decreto, mientras que otorgará 2 bonos de $80 para paliar las jubilaciones mínimas de $190. Los manifestantes protestaron además contra el anuncio de un impuesto de 30% a la compra de dólares para turismo y por el aumento de los gravámenes a las exportaciones agrícolas hasta un máximo de 33% para la soja. Claro, sabemos lo importante que es el rubro, el área del agro, ¿no? El peso que tiene en términos de la presión que pueda generar a un gobierno cuando se movilizan, lo hemos visto en varias oportunidades. Y Alberto Fernández está haciendo una serie de medidas por decreto en el marco de lo que han llamado una
declaración de emergencia económica. Entre otras cosas, por ejemplo, la reducción en precios de medicamentos y congelamiento de precios hasta el 31 de enero, algo que fue consensuado con los laboratorios, pero también estas otras medidas. Ordenó por decreto que se dupliquen las indemnizaciones de aquellos despidos en caso de que haya no estén realmente justificados. Exactamente. Tenía dos vías, Fernández. Uno, seguir la línea keynesiana de decir, ok, estoy con una economía en crisis total, entonces lo que hago es emitir más circulante, hago llegar más dinero a las manos de los consumidores y trato de dinamizar el mercado por ese lado, la clásica teoría keynesiana. Y la otra era aumentar la recaudación fiscal, que es lo que está haciendo con las retenciones agrícolas, el aumento del impuesto a los automóviles y el llamado impuesto al dólar turista, digamos. Así que acabamos de mencionar. Bueno, vamos con otra información. Tenemos calor, advierte que Chile va a ser, ¿verdad?, un verano más seco, más caluroso. Miren la ola de calor que afecta a Australia. Va a elevar la temperatura en ese país a casi 50 grados Celsius. Tras la peor sequía de los últimos 100 años, los cientos de incendios que han arrasado más de 3 millones de hectáreas en los últimos meses. El clima no da tregua a ese país que ahora enfrentará estas intensas temperaturas. Ha sido Meteorología de Australia la institución que ha lanzado esta alerta durante esta semana, porque la ola de calor avanza del oeste al este de ese país y esto podría llevar a que los termómetros marquen este nuevo récord de temperatura máxima a nivel nacional. En definitiva, se espera que entre hoy y mañana esta ola de calor, que se dirige también hacia el sur, provoque que los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur experimenten máximas de 47 grados Celsius y 48 grados Celsius. Imagínense cómo va a ser la sensación térmica. Tremendo. O sea, mucho más elevada. Aquí estamos viendo rápidamente una animación de que se ha mostrado en Australia y que muestra, mire el color rojo. Abarca todo el país. Este país continente, todo Australia. Estamos hablando de que en promedio se habla que va a elevarse hasta un 50 grados Celsius. Pero ojo, no ha sido la máxima en la historia. En 1913 fue la peor de la historia. ¿Sabe a qué llegó? 56,7 grados Celsius. No lo ha superado, pero claramente es muy preocupante la situación porque puede morir literalmente gente por esta situación. No, y la fauna. Así es, también bien, los animales. Muchas gracias. Que estén muy bien, chao. Gracias, María. Buenos días. Bien, seguimos avanzando. Estamos ya nuevamente en contacto con Daniela Valdés, quien tiene información a esta hora sobre una serie de incidentes que se registraron el día de ayer en Valparaíso, también aquí en Santiago. Daniela. Hola, buenos días. Retomamos lo que comentábamos muy temprano y que tiene que ver con estos incidentes que se registraron no solo en la región de Valparaíso, sino que también acá en Santiago y también en Antofagasta. Incidentes que en el caso de Valparaíso partieron en los alrededores del Congreso y también en calle Errázuriz, Avenida Argentina, barricadas a esa hora cuando también se producía la hora pic durante la tarde y que al anochecer se complicaron más y que tuvieron su pic cuando un grupo de personas lanzó bombas molotov contra personal de la Policía de Investigaciones en las cercanías del Cerro Concepción, ahí en Almirante Montt. Habría una funcionaria de la Policía de Investigaciones herida producto de estas bombas molotov. Vamos a revisar también en paralelo lo que ocurrió en la región metropolitana, muy cerca también de la Plaza Italia, donde un grupo de manifestantes se reunió en los alrededores de la Plaza Italia y que también se movió por todo el eje de la Alameda. Ahí también hubo varios incidentes que tuvieron que ser, por supuesto, controlados por personal de carabineros que estuvo en el lugar. Y por último, revisar lo que también ocurrió en la región de Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta, donde también se producen incidentes en las cercanías de la calle Secuela, donde el día anterior, el día lunes, habían también habido incidentes que habían dejado incluso a un conductor herido, entonces producto de una bomba molotov, y se había detenido una persona. Ahí también hubo incidentes, hubo intentos de saqueo en el retail y también en algunas sucursales de bancarias. José Antonio, Andrea. Daniela Valdés con la información de las últimas horas. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Bien, comenzamos ya a cerrar la revisión de las noticias con la temperatura, que es noticia a esta hora, porque la verdad es que va a ser muy alta no solamente al cierre de esta semana, sino que también la primera parte de la próxima semana. Claro, para hoy una máxima pronosticada de 29 grados, pero ya hacia el fin de semana los termómetros podrían subir hasta los 35 grados el día domingo, 36 el día lunes. Así que vamos a tener que prepararnos para el calor aquí en la zona centro para este verano que recién comienza. Sí, pues de todas maneras.